¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Una semana más de clase con lo que respecta a las clases virtuales y pues esperando de todo corazón que se encuentren muy bien de salud en su casa junto con sus familiares. Esta vez nos toca ver el área de trigonometría y identidades trigonométricas, que viene relacionado junto con otro tema que estamos viendo. Triángulo esférico. Si tres puntos de la superficie esférica son unidos por arcos de círculo máximo menores a 180, la figura obtenida se denomina triángulo esférico. Los lados del polígono así formado se expresan por conveniencia como ángulos cuyo vértice es el centro de la esfera y no por su longitud. Este arco medido en radianes y multiplicado por el radio de la esfera es la longitud del arco en un triángulo esférico. Los ángulos van a cumplir lo siguiente. Alfa, beta y gamma es 180, es mayor que 180 pero menor que 550. 540, perdón. Identidades pitagóricas. Miren, identidades pitagóricas, ¿cuáles son? Se cumple que seno al cuadrado por coseno al cuadrado, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Si dividimos entre coseno estas, yo voy a obtener que, fíjense que después también ya vamos a ver una identidad, que seno entre coseno es tangente, y me va a quedar tangente al cuadrado, coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado es 1, y 1 entre coseno es secante. Me quedaría secante al cuadrado. Y ahora, si dividimos entre seno al cuadrado, entonces yo voy a tener seno al cuadrado entre seno al cuadrado es 1. Coseno al cuadrado entre seno al cuadrado es cotangente. Y 1 entre seno al cuadrado sería cosecante al cuadrado. Tenemos identidades recíprocas. Lo que les decía anteriormente, miren, cosecante es 1 sobre seno. ¿Y de dónde saco esa recíproca? ¿Se acuerdan que yo decía que seno de tita por cosecante de tita eran recíprocas? Acuérdense. Entonces, si yo despejo cosecante, me va a quedar 1 sobre seno, porque pasa a dividir. Seno de tita sería 1 sobre cosecante de tita. Secante de tita es igual a 1 sobre coseno de tita y coseno de tita es igual a 1 sobre secante de tita. Cotangente de tita es igual a 1 sobre tangente de tita y tangente de tita es 1 sobre cotangente de tita. Ahora, identidades por cociente. Tenemos tangente de tita es igual a seno sobre coseno y tenemos que cotangente de tita es coseno sobre seno. Estas identidades se cumplen para cualquier ángulo de tita para el cual el denominador no sea 0. Recuerden eso. Identidades auxiliares que en algunos casos lo vamos a observar y los vamos a necesitar para que se acuerden más que todo y para que si se encuentren en ese caso ya de una vez me den la razón a que es igual, ¿no? Tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante por cosecante. Seno al cuadrado de alfa más cosecante al cuadrado de alfa es secante al cuadrado por cosecante al cuadrado. Y aquí tenemos las otras identidades que ya las vamos a ir usando en algún momento por algún ejercicio que se nos presente. Los tipos de problemas sobre identidades. Tenemos tipo de demostración. En estos problemas se parte de un miembro de la identidad para llegar a otro miembro o de una expresión para llegar a otra, para valores admisibles de la variable. Y aquí tenemos, por ejemplo, demuestra que seno de x sobre 1 más coseno de x es igual a 1 menos coseno de x sobre seno de x. Multiplica por 1 menos coseno de x sobre 1 menos coseno de x al primer miembro. Y lo multiplico por esto, ¿por qué? Porque 1 menos coseno de x entre 1 menos coseno de x es 1 y yo no voy a alterar en nada mi ecuación. ¿Correcto? Y me queda lo siguiente, fíjense. Me va a quedar seno de x por 1 menos coseno de x y abajo me va a quedar 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. De tal forma también al otro lado, yo voy a multiplicar por... ya de ahí, después el primer miembro, una vez que lo he multiplicado, fíjense cómo me va a quedar en el numerador.
me va a quedar seno de x, abro paréntesis, 1 menos coseno de x, y 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Y si se dan cuenta, ¿qué obtengo aquí yo? Yo obtengo una diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Verdad? Una diferencia de cuadrados. Y yo digo, pues, seno de x por 1 menos coseno de x sobre 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿correcto? 1 menos coseno al cuadrado de x. Y ahí yo obtengo que esto es igual a seno de x por 1 menos coseno de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x es igual a seno al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la identidad que yo decía. Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar seno al cuadrado, voy a decir, está resumando, pasa al otro lado a restar. Y me queda 1 menos coseno al cuadrado de x, en este caso, o de alfa. Y 1 menos coseno al cuadrado de alfa va a ser seno al cuadrado de alfa. Y yo tengo un seno acá abajo con un seno acá arriba, los elimino y me va a quedar 1 menos coseno de x sobre seno de x. Y queda demostrado. Esto me sale igual a lo que estaban que me decían. Tipos, simplificación, porque ya hemos visto tipo para demostración, ¿verdad? Consiste en reducir una expresión dada en otra expresión equivalente para valores admisibles de la variable. Me dice simplifica m, correcto, me dice simplifica m, seno de x sobre 1 más coseno de x más cotangente de x. En la resolución yo voy a tener ¿qué cosa? Expresa m en función de senos y cosenos, ¿ya? Entonces yo tengo seno de x sobre 1 más coseno de x. Por lo general siempre se suele poner en función de seno y coseno porque es más rápido de trabajarlo, ¿ya? Yo tengo cotangente, ¿era qué cosa? Coseno de x sobre seno de x, ¿no es cierto? Y aquí tengo seno de x sobre 1 más coseno de x más todo, y este cotangente es coseno sobre seno por la identidad trigonométrica, ¿verdad? Y ahora yo voy a sacar mínimo común 1 más coseno de x por seno de x. Entre coseno de x me queda seno de x por seno de x al cuadrado, más 1 por, y todo el denominador entre seno de x me queda 1 más coseno de x por coseno de x que estaba acá, aplico distributiva y me va a quedar coseno de x más coseno al cuadrado de x. Ahora, por identidad pitagórica, yo tengo primero esto, fíjense, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Y 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x por seno de x. 1 más coseno de x se va con 1 más coseno de x. Y yo voy a tener 1 sobre seno de x. Y por recíproca, yo sé que 1 sobre seno de x es cosecante de x. Y ya está simplificado. Para esto, ustedes tienen que trabajar con sus razones, con sus identidades trigonométricas. Las pitagóricas, ¿correcto? Las recíprocas, ¿sí? Y las que son en cociente. Y siempre reducirlo a seno y coseno. Tipo condicionales. En este tipo de problemas se debe utilizar la condición dada para reducir la expresión. Determinar el valor de seno por coseno de x si seno de x o menos coseno de x es igual a 1/4. Si yo ambos miembros los elevo al cuadrado, ¿correcto? Ambos miembros los elevo al cuadrado, me queda seno de x, porque es una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Seno primero al cuadrado, seno de x al cuadrado menos el doble de seno por coseno, más coseno al cuadrado de x. Es igual a 1 sobre 16. Ahora,
Por identidad pitagórica, yo tengo que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y me va a quedar 1 menos 2 seno de x por coseno de x es igual a 1 sobre 16. Está con más, va a pasar a restar. 1 menos 16 pasa a restar al otro lado, ¿verdad? Vamos a trabajarlo aquí para que lo puedan observar cómo es que se ha despejado para que me quede seno por coseno. Miren cómo queda. Este que está en un 16avo pasa a restar y todo esto que está con menos pasa al otro lado con más. De tal manera que me queda 1 menos un 16avo es igual a 2 seno por coseno. Opero aquí esta fracción, 16 por 1, 16 menos 1, 15. 15 16avo es igual a 2 seno por coseno. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y qué me queda? Seno por coseno es igual a 15 sobre 32. ¿Listo? Tipo de eliminación de ángulos. Consiste en que a partir de ciertas relaciones trigonométricas se sabe encontrar relaciones algebraicas donde no aparece el ángulo. Si se sabe que, por ejemplo, elimina x y se sabe que m coseno de x menos seno de x es igual a 1 y n coseno de x más seno de x es igual a 1. Despejamos m y n. Despejamos m y n. Este menos seno de x pasa al otro lado con más seno. 1 más seno de x. Este coseno de x que está por pasa a dividir. ¿Sí? Una vez que yo pase a sumar, pasa a dividir entre coseno de x. Hacemos lo mismo acá. Este que está sumando pasa a restar 1 menos seno de x sobre este coseno que está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir sobre coseno de x. Ya despejé m y n en función de las funciones trigonométricas. Y si yo multiplico m por n, me va a quedar 1 más seno de x por 1 menos seno de x sobre coseno de x por coseno de x. Yo tengo que 1 más seno, tengo una diferencia de cuadrados o un producto suma por producto diferencia, ¿verdad? Un binomio suma por binomio diferencia. Y me va a quedar 1 menos seno al cuadrado de x. Y coseno por coseno es coseno al cuadrado. Y yo sé por identidad pitagórica que 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Entonces, coseno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x me queda 1. Me dice, comprueba la siguiente identidad. Seno de 2 tita es igual a 2 seno de tita por coseno de tita. Seno de 2 tita es igual a, fíjense, miren, este es un tipo de problemas de ángulos dobles que lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero igual ya les voy adelantando. Seno de 2 tita es como que si yo tuviera seno de tita más tita. Y cuando yo tengo esto, seno de suma de ángulos aquí, va a ser seno de tita por coseno de tita más coseno de tita por seno de tita. Y acá yo voy a tener 2 seno de tita por coseno de tita. Y ahí ya queda demostrado. En el siguiente ejercicio me dice, simplifica la expresión seno de 2x sobre 1 más coseno de 2x. Seno de 2x sobre 1 más coseno de 2x es igual a, fíjense, yo también tengo un ángulo doble, entonces voy a tener 2 seno de, también es un problema de ángulo doble, fíjense. Tengo 2 seno de x por coseno de x sobre 1 más coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Y aquí me va a quedar 2 seno de x por coseno de x sobre coseno de x más coseno al cuadrado de x. Que esto sería igual a, fíjense, tangente de x. Porque, ¿por qué tangente? Porque yo tengo coseno al cuadrado más coseno al cuadrado es 2 coseno al cuadrado. Miren, ¿y de dónde me sale el este? Porque tengo 1 menos seno al cuadrado de x. Yo tengo que, esto va a ser, ¿qué cosa? 1 menos seno al cuadrado de x es coseno al cuadrado de x.
más coseno al cuadrado de x es 2 coseno al cuadrado de x, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora tenemos, fíjense, lo siguiente. 2, recuerden que coseno al cuadrado más coseno al cuadrado es 2 coseno al cuadrado, ¿sí? Y ahora, simplificamos este 2 con este 2, este coseno que está al cuadrado con este de acá, y me queda seno de x por coseno de x. Y seno de x por entre coseno de x, que sería igual a tangente de x. Comprueba la siguiente identidad. Nos dicen tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante de alfa por cosecante de alfa. Yo lo voy a pasar la secante y la cosecante en función de seno y coseno. Y yo voy a decir que la cotangente y la tangente en función de seno y coseno. La tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y la cotangente es coseno de alfa sobre seno de alfa. Y ahora saco mínimo común. Coseno por seno. Coseno por seno entre coseno me da seno por seno, seno al cuadrado. Y seno y coseno de alfa por seno de alfa entre seno de alfa me da coseno, porque se van los senos, y coseno por coseno me da coseno al cuadrado. Y yo sé que esto que es, esto seno al cuadrado por coseno al cuadrado es identidad pitagórica y me queda 1. Y como hay multiplicación, es como que si yo tuviera 1 sobre coseno de alfa por 1 sobre seno de alfa, y 1 sobre coseno de alfa, que es igual, 1 sobre coseno es secante, y 1 sobre seno es, ¿qué cosa? Cosecante. Demuestra que seno de alfa más 1 más coseno de alfa, 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a 2 cosecante de alfa. Sacamos factor común, mínimo común múltiplo. ¿Listo? Y dividimos estas dos fracciones y me va a quedar seno por seno, me queda seno al cuadrado. El mínimo común lo divido entre seno y me queda 1 más coseno. Lo multiplico, ¿sí? 1 más coseno por 1 más coseno es como que si yo tuviera 1 más coseno al cuadrado. Ahora, yo aquí tengo un binomio suma. Y yo tengo el primero al cuadrado, sería 1 más 2 coseno de alfa, el doble primero por segundo, más el segundo al cuadrado, coseno de alfa. Luego yo tengo que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, ¿correcto? Es 1 por pitagórica. 1 más 1 sería 2. Y me quedaría 2 más 2 coseno de alfa. Y saco factor común que sería 2, abro paréntesis, 1 más coseno de alfa. Este coseno de alfa se va con este coseno de alfa y me queda 2, y acá es 1, ¿no? 1 sobre seno de alfa. Y 1 sobre seno de alfa es cosecante. Entonces me queda 2 cosecante de alfa. Aquí yo tengo, aquí les decía 2 por 1, 2 secante, y es como que tuviera 2 por 1, y 1 sobre seno de alfa es cosecante, 2 cosecante de alfa. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Y ahora sí, a resolver las páginas de su libro de actividades 145 y 146. Les decía que tienen que resolver las páginas de su libro de actividades 147, 148 y 149 hasta el nivel 1. Ya saben, cuídense ustedes y también cuídense su familia. No salgan y tampoco lleven visitas a casa, por favor. Nos vemos la siguiente semana y a cuidarse todos.